Ahora bien, volviendo al tema, debemos entender que los alfa dragones que aparecen pueden ser peligrosos, peligrosos. Dios muchas veces los llama y tú dirás, ¿por qué estas personas obtienen esas capacidades? Ellos reciben un entrenamiento en el ocultismo, que es lo que hacen los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas. Ellos lo que hacen es estudiar la mente y en la mente están todos los sentidos, está el sentido de qué, de la vista. Y tú puedes comprender cómo la luz, que es lo que tú miras en la televisión, puede engañar la mente. Tú cuando miras tú, una película de ciencia ficción, miras la película, el actor se sienta al lado tuyo y te dice, wow, los efectos especiales, muy bien. Y tú le dices al actor, ¿efectos especiales? Tú miras el conjunto completo, pero él te dice, yo cuando hice la escena, no era así. Todo era en verde y yo simplemente daba los golpes y eso, no botaba ningunos poderes. Un programador fue el que editó todo el video y creó todos los poderes y todo eso. Pero tu mente entiende todo en conjunto. Entonces los masones, los iluminantes empiezan a estudiar la mente a través de la lobotomía para poder engañar a las masas. Eso fue el legado de Salomón a los masones. Por eso ellos son los hijos de Salomón. Salomón, masones. Por eso mucha gente dice, oye, apaga el televisor, no mires mucha televisión porque en la televisión lo que hacen es que programar la mente de la sociedad para que hagan lo que ellos quieren. Y eso se puede. Aunque tú digas, a mí nunca me van a controlar, ellos sí lo están haciendo. Y las mentes cada vez se vuelven ¿qué? Más susceptibles al engaño. Y les gusta más el engaño. La propia mente se vuelve que adicta a las mentiras y al engaño. Y cualquier cosa que te digan de engaño, la mente lo acepta. Ellos están programando todo eso. El oído le gusta que las cosas obscenas. Tú escuchas reggaetón y tú dices, uy, pura música vulgar. Pero a tu mente le gusta. Vas a escuchar una música clásica y vas a decir, uy, qué aburrido. Porque a tu mente no le gusta eso. Y están programando ¿qué? Las masas para poder hacer la entrada del anticristo, ya que el anticristo es una persona que no tiene Torah, no guarda los mandamientos ni tiene temor a Dios. Pero él se crió con los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, y ellos tienen amplio conocimiento en el cuerpo de cómo dominarlo. Y toda esa información va a ir a él. Entonces, Nimrod persuadió a los negros en el mundo antiguo de rebelarse contra Dios, de atacar a Dios, de atacarlo. ¿Por qué? Porque él entendió en su interpretación acerca de Dios, él entendió de que el creador es el malo. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Cualquier persona puede llegar a tener esa interpretación de entender de que el creador es el malo. El creador es el enemigo. Te puede pasar. Entonces, ustedes deben saber de que Faraón, rey de Egipto, Dios también hace una comparación de él. Hace una comparación de él. De que él es un dragón. Eso lo vamos a analizar a medida de que vamos avanzando. Y Salomón también era otra especie de dragón. Recordemos que Dios a ellos les permitió, los llamó a su presencia, ¿eran para qué? Para que dirigieran la alabanza, como estaba en donde, en la visión de Isaías, donde decía que vi yo al Señor sobre un tono alto y sublime, y sus faldas que llenaban el templo, y había sobre él que serafines, serpientes de fuego, y el hombre se encarga de qué? De dirigir la adoración al Creador. Pero si yo digo, no, el Creador es malo, yo lo que hago es que atacarlo.
Y eso le puede pasar a cualquier persona. Puede confundirse con el creador. Puede confundirse. Es realidad, puede confundirse. Le pasó a Nimrod, le pasó a Salomón, las grandes personas de la antigüedad. Dios los llamó a ser grandes, pero se rebelaron contra el creador. En la realidad, se rebelaron contra el creador. Y ellos se pueden volver ¿en qué? Porque si ellos se apartan de Dios, lo que es que arrastrar a los demás. Un ejemplo, Donald Trump se dice que él es cristiano, pero él puede que no llegue a un acuerdo con Dios y él puede arrastrar a mucha gente que lo sigue a él, a una rebelión. Se llama que una rebelión contra Dios, diciendo no, Dios es el malo. Y la persona, Donald Trump, tiene mucha capacidad de convencer, tiene mucha capacidad de convencer. Por eso hay gente que lo escucha y tú dirás, pero ¿por qué hay gente que sigue a Donald Trump? Porque tiene el poder de convencer. Y tú dices, venga, pero es que a mí no me convence. Es porque tú tienes que evidencia de algo que escuchaste, viste, y eso no te permite que él te convenza. Hay que argumentos que tienes en la mente que no te permite de que él te convenza. Esa es la idea. Entonces, hablamos de que Apocalipsis capítulo 12, versículo del 3 al 6 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. ¿Por qué es un dragón de 7 cabezas? Porque son 7 reyes, de 7 cabezas y 7 cuernos. Los 7 cuernos tienen que ver con la glándula pineal. Ustedes deben saber que los alfa dragones son personas que llegan a activar su glándula pineal, porque ellos pasan por un proceso alquímico. Les voy a decir algo que es difícil de entender, pero es la realidad. Todos los anticristos que han pasado por el mundo, porque han pasado muchísimos anticristos, todos ellos han sido alumnos de Jesús. Todos ellos han sido alumnos del Cristo puro. El Cristo puro lo que hace es llamarte. Él te llama y te hace pasar a través del Nazariato. Eso lo hacen los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos hacen el Nazariato. Cuando tú pasas por el Nazariato, tú conoces a Jesús de una forma diferente. Y Él te empieza a enseñar. Y te enseña todo el conocimiento, cómo abrir portales, cómo utilizar la energía, cómo hacer magia, cómo utilizar las palabras de poder, cómo convencer, cómo hablar. Él te enseña todo eso, te enseña incluso cómo hacer viajes en el tiempo. Él es el que le enseña todo eso a todas las personas. El problema es que Él no se presenta diciéndote, hola, soy Jesús. Él no hace eso, sino que se presenta como la X, en modo incógnito. Jesús es el que le enseña a todos, pero no todos saben de que Él les enseña. Jesús mira a todos, pero no todos saben de que Jesús los mira. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Y Jesús es el que le enseña a todos a cómo ser un Dios. Porque Jesús es el Dios de dioses. Y Él le enseña al hombre a cómo ser un Dios. Tanto que Jesús, en el mundo antiguo, Él ya existía como Melquisedec. Y Él fue el que le enseñó a Nimrod. Él le enseñó a Nimrod a ser quien era. Pero él no se entendió con su maestro. Y lo que hace la persona es que se asusta y se separa de Cristo. Y Nimrod lo que hace es que arrastra a los demás. Se separa de Dios y arrastra a los demás. Y eso le puede pasar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque muchas veces no llegamos a entender al Creador. Porque el Creador hace cosas que nosotros no comprendemos. Y quedan secretas solamente para Él. Y nosotros no llegamos a entenderlo. Esa es la idea, muchas veces no llegamos a entender ni al mismo Cristo. No lo llegamos a entender. Y tú te puedes llegar a rebelar contra Él. Y eso le pasó a Nimrod. Él también le enseñó a Salomón. Le enseñó a Salomón cómo ser un Dios. Recordemos que él lo hizo a través de ¿qué? De la sabiduría.
Por eso la sabiduría le hablaba a Salomón. Le decía, mira, construye un templo, haz esto, haz esto, haz esto. La sabiduría es Cristo. Pero muchas veces no le entendemos a Él. ¿Por qué? Porque Él actúa de una manera diferente, como un Dios. Y la persona se asusta y lo que hace es separarse de Dios. Y se vuelve malo. Y eso es lo que le va a pasar al anticristo. El anticristo va a recibir todo el entrenamiento, literalmente todo el entrenamiento para tú volverte un Dios. Y en algún momento él va a decir, no tengo nada que ver con Dios. Porque a uno le pasa muchísimas veces. Uno a veces no quiere ni siquiera servirle a Dios, es la realidad. A veces no quiere, porque uno no entiende a Dios. Muchas veces entran cuestionamientos como diciendo, bueno, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no hace esto y hace esto y esto? Y él te dice, sí, yo tengo poder, pero no hace nada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno puede desentenderse de Dios diciendo, es que no, voy a hacer todo a mi manera. Y eso es lo que le ocurre al anticristo, se separa de Dios y empieza a hacer todo a su manera. Por eso él se le llama el anticristo, porque él tiene cosas de Cristo, pero las utiliza para el mal. ¿Y qué las enseñó? El mismo Cristo. El mismo Cristo, porque Jesús es el que le enseña a todos. Él es el gran maestro. Hay personas que dicen, no, es que yo soy un gran programador, pero a mí, yo no sé, yo a veces como que me acuesto y yo escucho que una voz me dice, multiplica eso por esto, eso con eso, con eso, y ahí tiene la operación. ¿Quién es Él? Jesús. Él es Jesús. Hay gente que dice, no, es que yo a veces me acuesto y yo miro como los diseños así como en sueños y yo después los dibujo y ya tengo lo que necesito. ¿Quién es ese? Jesús. Hay gente que dice, no, yo a veces me pongo a comer y me llega la inspiración. Escribo la canción que quiero. ¿Quién me envió la inspiración? Jesús. Porque Jesús es el que gobierna el mundo de las ideas. Él gobierna el mundo de las ideas y es el que susurra el conocimiento en este plano. Por eso todo ocurre gracias a Cristo. Y Cristo es el que literalmente entrena al anticristo. Eso es lo que yo he explicado en muchos videos. Y les he explicado. Por eso Jesús dijo, no vayan, no escuchen al anticristo, no lo escuchen, porque él sabía de que en el futuro él se iba a revelar. Y el anticristo, ¿por qué Dios escoge a esa persona? Porque nosotros vivimos literalmente en un mundo cuántico. Y el anticristo es escogido porque él tiene el mayor porcentaje de volverse, ¿qué? Un Cristo. Es como si todos fuéramos a una escuela y decimos, estamos en esa escuela para entrenar el próximo rey. Todos tenemos que la posibilidad de qué? De ser reyes. Todos tenemos la posibilidad. Pero hay uno que sobresale sobre nosotros. Ese es escogido. El anticristo es el que tiene el mayor potencial para volverse un Cristo. Pero como él no entiende al verdadero, se separa y viene a hacer lo que él quiera. Tanto que él se sienta en el trono de Jesús, que es el arca del pacto. Y él es consciente de lo que hace. El anticristo va a ser consciente, ¿por qué? Porque Jesús lo entrenó. ¿Estamos hablando de qué? De alumno maestro. Todos los que hemos pasado por el Nazareato sabemos de que Jesús es nuestro maestro. Todos lo sabemos. Todos los masones lo saben de que Jesús es el que les enseña todo. Todos los Illuminatis lo saben. De que todo lo que ellos saben, lo saben gracias a quién? A Jesús. Todos lo sabemos, todos. Todo lo que yo sé, lo sé gracias a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Él me ha susurrado todo lo que yo sé. Él me lo dice. Di esto, di esto, di esto. Yo sé lo que tengo que decir. Es realidad. Yo sé lo que tengo que decir. Él me entrenó literalmente a mí, pero él también entrenó al anticristo. El problema es que cuando tú entrenas a una persona, no sabes en qué momento se va a separar de ti. No sabes en qué momento se va a separar de ti. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo todo el poderoso, él no utiliza todos sus sentidos, sino que utiliza solamente el sentido de su mente. ¿Por qué? Un ejemplo, digamos que yo soy el todopoderoso y yo todo el tiempo leyendo el pensamiento aquí a uno, aquí a otro, aquí a otro, aquí a otro, leyendo el corazón. Jesús dice no. Yo solamente lo mío, mi mente y mi corazón, y lo que escuche con mis oídos. Eso es lo que Jesús hace. Él se despoja de su totalidad. Y él, digamos, si te enseña a ti y tú dices, no, en 10 años yo me rebelo contra Jesús, porque no,
trabajar con Jesús, Jesús no me deja hacer muchas cosas y yo quiero hacer lo que yo quiera. Eso le puede pasar. Eso le puede pasar. ¿Por qué? Porque incluso parte del Nazareato, Jesús te enseña a hacer tu voluntad. ¿Por qué es importante que una persona aprenda a hacer tu voluntad? Porque solamente las personas que hacen la voluntad de Él generan cosas nuevas. Tú miras a una persona famosa y esa persona famosa es famosa porque él es auténtico y él hace lo que se le place y hace locuras. Y a los demás les gusta esa locura y lo siguen. Eso te lo enseña Jesús, que hagas tu voluntad. Pero Dios te dice, cuidado con mis mandamientos, porque yo te castigo. Y donde al ser humano le entran ¿qué? Los dolores. Entonces, para que tú te vuelvas famoso, incluso Jesús es el que ha entrenado a mucha gente, sino que la gente no se da cuenta. Porque Jesús le susurra al corazón y en la mente. Le susurra la información. ¿Por qué? Porque él está en X, en incógnito. Por eso es el que ayuda a todos. Si la gente fuera sincera, reconocería en su corazón de que Jesús los llevó a la fama a todos. Porque eso fue lo que él hizo, llevarlos a la fama a todos. Es realidad. Y dice, 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como nacieran. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. La mujer, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1270 días. La iglesia va a ser escondida por un tiempo mientras hay una guerra brutal, donde es una guerra literalmente entre variantes, porque los masones, los Illuminatis, ellos son conscientes de que todos somos variantes de Cristo. Todos, todos, todos. Pero hay variantes que no dijeron no, ya no queremos estar más con Jesús, queremos hacer ¿qué? Lo que se nos place. Y empiezan a hacer cosas que no deben. Y eso vuelven ¿qué? Literalmente anticristos. Y hay personas que se fusionan con Cristo, se hacen uno con Cristo, dejándolo ¿qué? Que Jesús entre en ti y esté en tu sangre. Es realidad. Y esa persona se vuelve ¿qué? Una variante de Cristo. Porque una variante de Cristo debe reconocer al Cristo puro, el Cristo verdadero, que es el que está en el cielo. Ahora bien, vamos a leer lo que Faraón es ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Leamos, Ezequiel capítulo 29, versículos del 1 al 7 dice, en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, y contra Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Jehová nuestro Dios utiliza la palabra que gran dragón. Gran dragón para referirse a quién? A Faraón. ¿Por qué? Porque Dios, que está en lo alto, él mira hacia abajo y él mira de que Faraón forma la figura de un dragón, donde él es la cabeza. Sus guerreros son ¿qué? Las garras y brazos del dragón. Y las personas o las escamas de él son como el consejo, la realeza de Egipto, que se adhieren a Faraón para hacer lo que Faraón desee. Lo que Faraón desee. Y Dios mira esa figura que forman las personas y lo llama gran dragón que yace en medio de los ríos. ¿Por qué en medio de los ríos? Dios utiliza también la palabra ríos para hacer referencia a guerreros o guerras o ejércitos. ¿Por qué? En la antigüedad, Egipto era una capital central de armas. Si tú necesitabas ir a la guerra, tú ibas a Egipto a comprar ¿qué? Caballos cerrados, flechas,
armas. Egipto era literalmente una potencia ¿en qué? En ejércitos. ¿Por qué? Porque en Egipto había muchísimos ejércitos, tanto que los alquilaban o podían volverse ¿qué? Mercenarios. Necesito unos mercenarios, vamos a Egipto. Incluso la Biblia lo dice. Habla de que muchas veces Salomón mandó a comprar armas a Egipto. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la capital de las armas era Egipto. Incluso la capital de los guerreros era Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. De allá traían que los guerreros, ¿para qué? Para la guerra. Porque en la antigüedad los egipcios eran guerreros formidables. Hoy en día no. De lo que era Egipto en el tiempo antiguo, no hay nada. Es realidad. Entonces los egipcios tenían un potencial enorme para la guerra. Y todas las naciones respetaban a Egipto. Todas las naciones respetaban a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto poseía un gran dragón, una capacidad destructiva. Si una nación se enfrentaba contra Egipto, lo más seguro es que era ¿qué? Destruida. Entonces, cuando se habla de un dragón, se habla de que podía lanzar fuego, era una persona que tenían bombas para lanzar y con sus garras iban ¿qué? Destruyendo todo a su paso, quiere decir con la espada. Y entonces, el hombre que los dirige, él es el alfa dragón, porque es el que dirige la destrucción. Él dirige la destrucción, que es el faraón, porque eso es lo que tenía Egipto. En Egipto se movía todo con la palabra de un solo hombre, que era faraón. Y por eso él es que el mayor alfa dragón que puede existir en la tierra, porque en el cielo hay uno mayor, que es el creador. En el tiempo antiguo, Egipto solamente se movía con la palabra de una sola persona, que era faraón. Solamente con la palabra de faraón. Nada de que un consejo ni nada de eso, sino lo que diga faraón. Era que un alfa dragón. Y en el cielo está el gran alfa dragón, que es Jehová nuestro Dios. Es realidad. Entonces, aquí hay una rivalidad entre faraón y el creador. ¿Por qué? El cual dijo, ¿qué dijo faraón para enojar al creador? Miren lo que dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Ustedes deben saber de que en la antigüedad los egipcios poseían los conocimientos que hoy en día tienen los masones y los illuminatis, que son para alcanzar la iluminación. Entonces, cuando una persona alcanza la iluminación, llega a entender de que nosotros somos fragmentos de Dios, somos fragmentos de Jehová nuestro Dios. Todos lo somos. Y Faraón entendió eso. Y cuando tú entiendes de que tú eres un fragmento de Dios, tienes el potencial de un Dios. Y por eso él dice, mío. Él dice, mío. Mío es el Nilo. ¿Por qué? Porque supuestamente él lo hizo. Pero Jehová le dice, no, tú eres un recién nacido para mí. El creador le dice, tú eres un recién nacido para mí. ¿Cómo puedes decir de que tú creaste el Nilo? Ni siquiera cuando Jehová formaba el Nilo, tú existías. Tú no eres nada ante el creador. Y por eso el creador se enoja contra Faraón. Mira lo que hace, dice, yo pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir eso de que Dios ordenará que capturen a Faraón. Y dice que los peces se van a pegar a él. Quiere decir de que lo van a tomar en cautiverio y luego que lo van a vender como esclavo. Y eso fue lo que Dios ordenó para Faraón por cuanto se enalteció y no le dio honra al creador diciendo, no, yo no creé el Nilo porque yo ni siquiera estaba. Pero Faraón se enalteció contra el creador y dijo, Nilo es el Nilo, ¿por qué? Porque yo lo hice. Y el creador no le gustó escuchar eso de un humano que es un recién nacido. No le gustó eso. Y dijo, sí, aunque tú tengas muchos ejércitos, porque en el tiempo antiguo acercarse a Faraón era muy complicado.
Era muy complicado. Aquí Dios dice, yo pondré garfios en tus ijares y te llevaré a que seas un esclavo y los demás se van a pegar a ti, a tus escamas. Y esta es la historia de cómo los negros, siendo una raza guerrera, terminaron siendo ¿qué? Esclavos. Y dice, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Ustedes deben saber de que Egipto es una tierra gloriosa para los negros. Esto lo tengo en una diapositiva más adelante y es donde yo hablo de que los negros deben vivir en Egipto porque es como cuando tú plantas una semilla, tú dices, venga, tú no puedes plantar una semilla en esa tierra porque esa tierra no es buena para esa semilla. Asimismo ocurre con los negros. Para nosotros estar en Latinoamérica o en Norteamérica, esa no es tierra de nosotros, no nos pertenece a esa tierra y nosotros no podemos eh, como adaptarnos a esa tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra tierra que es Egipto y allá es donde florecemos, allá es donde prosperamos en gran manera, porque Egipto es nuestra tierra adecuada. Y por eso Dios dice, y te dejaré en el desierto, a ti y a todos tus peces, que son las personas que están cerca de quién, de Faraón, que trabajan para Faraón. Es realidad. Y dice, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Ya aquí vemos de que Jehová nuestro Dios está muy airado contra Faraón. Y la muerte de Faraón está escrita de que él va a ser comido por los animales. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Si ustedes leen la Biblia, en la Biblia se habla de que muchas veces la casa de Israel se apoyaba muchísimo en Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón tenía muchísimos ejércitos y eso le permitía prestar sus ejércitos a naciones vecinas en caso de que hubiera una invasión. En ese caso, Israel. Israel una vez se apoyó en Faraón y Faraón dijo, sí, yo los voy a ayudar. Yo los voy a ayudar en caso de que los invadan. Cuando llegó la invasión, él dijo no, no. Y cuando alguien te dice no en el momento que tú lo necesitas, eso te derrumba. ¿Y eso qué hizo? Que la invasión de Israel fuera más rápida. Y Dios vio todo eso. Primeramente, a Dios no le gusta que Israel acuda a Egipto por ayuda, sino que debieron acudir a Jehová nuestro Dios. Pero Jehová dejó listo a Israel. En tu condición carnal, escogiste a Faraón, listo. Pero Faraón se comportó de una manera muy traicionera. Y a Dios no le gustó eso. Y dijo, bueno, yo me encargaré de ti, Faraón. Voy a mirar cómo es tu vida. Voy a mirar y voy a pesarte en balanza. Y conforme a tu peso, yo actuaré. Y Dios escribió una sentencia a Faraón y eso se cumplió. Y así fueron como los negros terminaron que en la esclavitud. Y los negros ya no pertenecen a Egipto ni tienen ninguna conexión con Egipto. Y nosotros pertenecemos a qué? Al linaje de los alfa dracones. Es realidad. Ahora bien, toda persona negra debería sentir tristeza al ver a Egipto. Ustedes deben saber de que Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Egipto significa tierra negra. En algunos libros, como la Biblia, se le llama Mizraim. Mizraim. Y Mizraim es literalmente la raíz, que significa, si tú miras mis manos, parecen como la raíz de un árbol. ¿Qué significa Egipto? La raíz del árbol. Y por eso las manos se pueden confundir con raíz, porque quiere decir tierra negra o tierra de negros. Y es vergonzoso y también es una falta de respeto de que los árabes quieran burlarse de los negros en la cara. Es un insulto enorme.
de que los árabes se quieran que burlar de los negros en la cara. ¿Por qué? Porque primero que todo, esta no es la bandera de Egipto. Nunca en la vida. Yo les expliqué en la diapositiva anterior cómo los negros terminamos en qué? En la esclavitud. Y éramos los que vivíamos en Egipto. Y luego entraron qué? Invasores. Y tomaron Egipto y pusieron una bandera. Esa no es la bandera de Egipto. Y si nosotros buscamos en Google, encontramos que este es el presidente. Cuando en Egipto reinaba ¿qué? Faraones. Y tenemos un presidente que fue puesto por ellos. Y miren el nombre. Abdel Fattah el-Sisi. Este es un nombre árabe. Este es un nombre árabe. Este es un nombre árabe. No tiene nada que ver con Egipto. Y es una tristeza de que los negros no despertemos ese celo por quién, por Egipto. Porque nosotros deberíamos tener control sobre Egipto. ¿Por qué no lo tenemos? Porque perdimos. Perdimos la guerra. Y lo que nos hicieron fue que dividirnos y borraron la historia. Cuando tú pierdes, eso se hace con el enemigo. Lo vendes como esclavo. Cuando tú pierdes la guerra, un ejemplo, si tú ganas la guerra, tú dices, bueno, yo tengo mi ejército, pero la guerra es complicada, porque en la guerra tienes que pensar en la comida de tus guerreros. Y si tú tomas prisioneros, tú tienes que tener la capacidad de alimentar también a los prisioneros. Si no, tienen la opción de ¿qué? Venderlos como esclavos o matarlos, o volverlos tus esclavos. Suena horrible, pero es la realidad de la guerra. Eso es lo que ocurre en la guerra. Toman prisioneros de guerra. Los negros fueron literalmente vendidos. Nos dividieron. No podían alimentarnos, nos vendieron. Y se repartieron Egipto y pusieron una bandera, un presidente. Hoy en día no tienen faraón. Y dicen, esta es la bandera de Egipto. No, esta es la bandera que ustedes pusieron. Pero esa no es la bandera original de Egipto. Y pusieron un presidente árabe. Ustedes dirán, ¿por qué el hombre negro debería pelear por Egipto? Egipto es una tierra gloriosa. Si tú tienes una semilla y alguien te dice, oye, si plantas esa semilla en esa tierra, no va a florecer, porque esa semilla necesita una tierra especial. Asimismo ocurre con las personas negras. Si las personas negras no están en la tierra adecuada para ellos, no vamos a florecer en todo nuestro potencial. Y créanme, en algún momento de la historia nuestros hijos van a pelear y darse cuenta de que la tierra de Egipto les pertenece a los negros. En algún momento esta guerra se va a librar. Por eso es mejor que nosotros la tomemos en nuestros hombros. Y digamos, ¿es tiempo de qué? De recuperar Egipto. Y es la única forma en que la historia nos respete. Porque hoy en día el hombre negro se ha degradado muchísimo. En la antigüedad era muy respetado el hombre negro. Era respetado como un guerrero. Pero hoy en día no es respetado. El hombre negro no es respetado, pero podemos ganarnos ¿qué? El respeto. Es realidad, porque el respeto se gana. El respeto se gana. Entonces, ya vemos en la diapositiva anterior de que los negros, porque Dios se enojó contra Faraón, lo esparció por el mundo, lo esparció por el mundo. Y quien tomó el lugar de Egipto fueron los árabes. Los árabes. Cuando los árabes no son egipcios, ¿por qué? Porque son árabes. Son árabes. Son árabes. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 29, versículos del 8 al 15, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombre y bestias. Entonces vemos de que la ira de Dios está encendida contra Faraón. Y le dice, mira, Faraón, yo voy a traer contra ti espada y cortaré hombre y bestia. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta.
y sabrán que yo soy Jehová. Por cuanto dijo, mire, Dios vuelve y repite el asunto. ¿Qué lo hizo enojar? De que Faraón tomara autoría sobre algo que él no había hecho. Faraón, ¿qué dijo? El Nilo es mío porque yo lo hice. Y Dios tiene esa frase en mente. Y dice, no me agradé de esas palabras. Por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos. Cuando le dice que los ríos está refiriéndose a los ejércitos que tenía Faraón. Faraón tenía muchos ejércitos. Y pondré la tierra de Egipto en desolación, en soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebenet, hasta el límite de Etiopía. No pasarán por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad, entre las tierras asoladas, y sus ciudades, las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré, miren lo que dice Dios, porque todo esto lo hizo Dios. Esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. ¿Quién los dispersó? El Creador. ¿Por qué? Porque Egipto, el faraón de Egipto, ¿qué dijo? El Nilo es mío, yo lo hice. Y eso ofendió al Creador. Y él que hizo, nos esparció. Ahí dice, esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto entre los pueblos. Entonces aquí viene una promesa que deberíamos reclamársela a Jehová nuestro Dios, de que Él va a recoger al Egipto original. Las personas que vienen en Egipto hoy en día, ellos no son egipcios, son árabes. Los árabes tomaron control de Egipto cuando nosotros fuimos vendidos por esclavos. Es realidad, ellos tomaron control de Egipto. Dice, al fin de 40 años recogeré a Egipto entre los pueblos, entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traerlos, los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Y eso es lo que hoy en día somos, hay que aceptarlo. Egipto no es lo que era antes, ¿por qué? Porque está en control de gente blanca. Y la gente blanca no sabe qué es Egipto, ni siquiera sabe cómo construimos las pirámides. Incluso ellos cuando miran los murales, no reconocen de que los que vivían ahí eran gente negra, porque no es porque no miren, sino porque no lo quieren reconocer. Ellos prefieren decir en las historias de que fueron los extraterrestres los que construyeron las pirámides, cuando los que construyeron las pirámides fueron los negros. Porque los negros en el mundo antiguo eran muy respetables, eran muy inteligentes. Estudiaban astronomía, matemáticas y eran muy precisos en sus construcciones. Los negros. ¿Pero qué hicimos? Rebelarnos contra Dios. Y recordemos que nosotros también teníamos deudas atrasadas con Dios. ¿Por qué? Porque Faraón también, ¿qué hizo? Esclavizó a Israel en el tiempo antiguo. Y él, ¿qué hizo? Nos esparció. Y al esparcirnos, alguien tenía que ocupar la tierra. ¿Quién lo hicieron? Los árabes. Pusieron una bandera que no es, porque es la bandera de Egipto, un presidente árabe. Y claro, los negros tenemos que estar en las demás naciones pidiendo asilo. Pidiendo asilo, eso es lo que estamos haciendo, pidiendo asilo, pidiendo una ayuda. Cuando nosotros podemos que literalmente volver a nuestra casa, volver de nuevo a Egipto. Cuando alguien entra en tu casa y tú le dices, mira, esta es mi casa, ¿tú qué tienes que hacer con esa persona? Le pides amablemente, mira, esta es mi casa, están los registros, tú puedes mirar por todos lados que aquí vivía gente negra. No quieren, lo podemos hacer por las buenas o lo podemos hacer por las malas. Y demostramos quién es el fuerte y quién es el débil. Así de sencillo. Entonces debemos entender eso. Y debemos también que hacernos respetar, porque si no, no nos van a respetar. Y nos van a estar ¿qué? Viendo la cara de tontos a los negros. Porque eso es lo que hacen. Ellos saben la verdadera historia. Ellos ponen un presidente árabe. Ponen una bandera que no es en Egipto. Mientras los negros no sabemos nada. Y aparece porque yo he visto líderes diciendo, no, es que Egipto le pertenece a los negros.
Eso es verdad, ya hemos hablado, ya lo hemos logrado, ya lo hemos intentado con palabras para que no digan, es que ellos no lo intentaron hablando, ya se ha hablado muchísimo. Es tiempo de pasar a los hechos. Y si ustedes se unen a mí, yo les puedo ayudar a conquistar Egipto. Es realidad. Sin causar mucho sufrimiento. Es la realidad. Porque hoy en día, lo que dice la Biblia es cierto. Somos un reino despreciable. No somos lo que éramos en el tiempo antiguo. ¿O sí? No. En el tiempo antiguo los negros eran conocidos como los hijos de los dioses. En el tiempo antiguo, los negros eran muy respetados como los grandes faraones. Nuestros padres estarían deshonrados viéndonos en el grado que hemos caído. Es realidad, pero podemos volver a la gloria de nuestros padres. Dice, en comparación con los otros reinos será humilde. Es lo que tenemos hoy en día. Si vemos el reino de Inglaterra, es mucho mejor que el de los negros, hay que decirlo. El de nosotros es que es un reino humilde. Dice, nunca más se alzará sobre las naciones. ¿Por qué? Porque Egipto tenía control literalmente de todas las naciones. Era más fuerte que ver hoy en día a Estados Unidos. Si llegáramos a comparar a Egipto con Estados Unidos, Egipto arrollaría a Estados Unidos en fuerza y en potencia. Porque Estados Unidos no tiene control sobre todo el mundo. ¿O sí? No. La Biblia en muchas partes señala de que Egipto tenía control de todo el mundo, menos de Israel y de Jerusalén. Pero del resto tenía control de todo el mundo. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré. Es otro problema que tenemos, estamos que disminuidos para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Es decir, Dios tiene una intención en lo que hace, disminuir a las personas negras, ¿para qué? Para que no tengan dominio sobre el mundo. Pero Dios también puede decir, es tiempo de que tengan dominio del mundo, y vuelve que nos aumenta. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede que dar vida, y también puede quitarla. Por eso nuestro mejor aliado sería ¿quién? Jehová nuestro Dios. Él nos devuelve ¿qué? La casa, Egipto. Y si hay que hacer la guerra contra los árabes, hay que hacerla. Es por la casa, hay que decirlo. Los negros debemos tomar esto en serio y decir, bueno, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Queremos que nuestros hijos sigan creciendo en las diferentes naciones? ¿O queremos estar plantados en la tierra que es para nosotros, la adecuada? Hemos cometido muchos errores en el pasado. Es tiempo de qué? De redimirnos, de hacer lo correcto, de volver a la gloria en la que estaban nuestros padres. Es realidad. Ahora bien, es importante entender de que una imagen dice más que 1000 palabras. Esas son imágenes que tú puedes encontrar en Google o en cualquier página de Egipto. Incluso esas imágenes las estudian los egiptólogos. Y tú le preguntas a un egiptólogo si los faraones eran negros, y ellos van a decir que no, que eran blancos. ¿Por qué? Porque todos ellos son comprados. Todo es dinero para ellos. Es realidad. Y niegan la historia. Pero tú buscas un mural y dices, venga, pero es que los faraones eran negros. Ellos eran negros. Los egipcios eran negros. Los faraones eran negros. Luego aparecen ¿qué? Los, los de Nubia, faraones de Nubia, también negros. Y entonces, claro, como ya vemos de que parte de la historia fue Dios intencionalmente, porque ustedes saben que Dios es un varón negro, Dios es un varón negro y él es un faraón, Dios es un faraón, que van a Dios es un faraón, él se enojó con faraón y nos esparció. Y al esparcir, todo tiene una intención. Cuando tú vas a la guerra y tú miras que tu enemigo está muy fortalecido, se fortaleció ¿por qué? Porque está unido. La unión hace la fuerza. Entonces, para dividir a tu enemigo, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Lo divides. Lo divides. Mandas unos para Estados Unidos, mandas otros para Europa, mandas otros para Latinoamérica
ya están divididos, son débiles, controlables, son controlables. Y por eso los negros llegaron aquí a debilitarse, pero si nos unimos, volvemos aquí a ser fuertes. Es realidad. Y recuperamos que Egipto. Egipto es una tierra de negros. No podemos ya esperar más y hablar con palabras. Ellos no entienden con palabras. Hay que hacerlo con hechos. Es realidad. Ellos ya no entienden con palabras. Ellos no entienden con palabras. Ya se lo hemos dicho, le hemos demostrado. Mira, esa tierra nos pertenece. Perdimos, sí. Hay que aceptarlo. Perdimos la guerra. Nos debilitamos. Perdimos. Cuando tú pierdes, te hacen eso. Te venden como esclavo. Es parte de la guerra. Eso es lo que hacen contigo cuando pierdes. Y eso es lo que hacemos cuando se gana la guerra. Tú dices, tengo prisioneros de guerra, pero no tengo con qué alimentarlos porque tengo dos opciones. Alimento a mis soldados o alimento a los prisioneros. Matas a los prisioneros o los vendes como esclavos. Eso fue lo que hicieron con nosotros. Debemos aceptar que perdimos. Perdimos la guerra. Cuando éramos una raza guerrera, los egipcios eran conocidos como una raza guerrera. Iban a Egipto, ¿a qué? A conseguir mercenarios, a conseguir armas. Éramos una raza guerrera. Por eso Dios se enfrentó en la antigüedad contra Egipto, porque Faraón era la persona más fuerte en todo el mundo. Pero ya no somos nada de la antigüedad, ni siquiera nos respetan, ni siquiera nos respetan. Tenemos la opción de escribir una nueva historia. Y yo los puedo transformar en auténticos guerreros. Les puedo enseñar a cómo obtener las fuerzas de Sansón. Recordemos que Sansón recibía la fuerza ¿de quién? Del Creador, que es Jehová nuestro Dios. Y yo sé cómo obtener esa fuerza. Solamente con que un soldado alcance ese nivel de conciencia y Dios le preste su espíritu, la fuerza de Sansón, acabaríamos naciones. Aunque hay que decirlo, conquistar hoy en día una nación no es fácil. ¿Por qué? Porque tienen tanques, bombas atómicas, pero con nosotros está ¿quién? El fuerte. Después de que tengamos la aprobación de Jehová para atacar, conquistaremos naciones. Entonces debemos recuperar Egipto. Debemos recuperar eso y nada que burlas en la cara, nada. Porque esta bandera no le pertenece a Egipto. Y este es un árabe. Es un árabe, nos están que tomando del pelo. Es realidad. Es realidad. Yo los puedo preparar en auténticos guerreros. En auténticos guerreros. Y recuperar Egipto. En algún momento de la historia lo vamos a hacer. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer nuestros hijos. Porque en algún momento la tierra los va a llamar, van a decir, venga, es que nos sentimos atraídos por Egipto. ¿Por qué Egipto no vuelve a ser como era? Porque no estamos nosotros. Porque no podemos florecer nosotros. Porque estamos en una tierra ajena. Egipto, literalmente, ¿qué hace? Nos llama. Nos llama. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que Faraón es la figura más similar a Dios en la tierra. Quien es coronado como el faraón es la figura que más se acerca a Dios. En la antigüedad, a Faraón se le conocía como el glande. El glande. ¿Por qué? Porque era el miembro creador. Se entiende que el glande es literalmente el pene. ¿Por qué? Porque es el miembro creador de tu cuerpo. Y por eso el falo o el faraón se representaba como el miembro creador. ¿Por qué? Porque se encargaba de edificar las ciudades, de construir ciudades o también destruirlas. Pero Jehová nuestro Dios, Él es el faraón del cielo, el faraón del cielo, el faraón del cielo. Y aquí el faraón de la tierra. Por eso Jehová nuestro Dios, Él también es un faraón. Él también es un faraón.
Y cuando hacemos la elección de este faraón, tiene que ser una persona que se entienda con el creador, porque muchas veces ellos llegan a qué? A chocar, y empiezan a pelear. Y el problema es el faraón de la tierra, porque el faraón de la tierra es el que tiene que acoplarse ¿a qué? A los deseos del creador, que es Jehová nuestro Dios, porque él es el faraón del cielo. Y el faraón da una orden y eso tiene que cumplirse. Entonces Jehová habla y faraón tiene que obedecer. Es una cadena de mando. Porque si Dios ve que el faraón de la tierra no quiere obedecer a su creador, entonces Dios también ¿qué hace? Lo destituye y hace guerra contra él. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 30, versículos del 21 al 23. Dice, Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo, para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por la tierra. Entonces, la orden de dispersarnos por la tierra vino de quién? Directamente del Creador. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo las funciones que Dios nos asignó. Jehová nuestro Dios es el creador y Él crea a cada persona con una función. Y hay una persona que la escoge para ser ¿quién? El faraón. Dios escoge a una persona para que sea el faraón. Pero como Dios la escogió, tiene que servirle a Él. ¿Por qué? Porque le dio ese honor. Y el faraón es un reflejo de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová es el faraón del cielo. Y por lo tanto, el faraón del cielo se refleja en el faraón de la tierra. Y por eso el faraón de la tierra tiene que ser una persona que entienda lo espiritual, que entienda a Dios. Porque si no, puede tener mucho poder y hacerle daño a los demás. Porque faraón llega a tener mucho poder y puede hacerle daño a los demás. Y por eso Dios literalmente se encarga de él. Pero si él se revela contra Dios, Dios lo destruye y le destruye el brazo fuerte y el brazo fracturado. Ahora bien, ustedes deben saber de que la tierra de Egipto, como fuimos esparcidos por el mundo, le quedó a alguien y le quedó a Nabucodonosor. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 29, versículos del 17 al 21 dice, aconteció que en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espada y toda espalda desarrollada. Eso quiere decir de que Nabucodonosor ponía ¿qué? A entrenar a sus soldados, a trabajar que el cuerpo y a trabajar la mente. ¿Cómo lo hizo? Desocupándola. Calvos. Que no piensen en qué, en la vanidad, sino que sean qué, máquinas de destrucción. Eso es lo que estaba haciendo qué, Nabucodonosor. Máquinas de destrucción. Tú no piensas, sino que tú recibes órdenes. Máquinas de destrucción. Quedaron calvos. Ni, ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Jehová nuestro Dios llama en las escrituras, tú lo puedes leer varias veces, dice que Nabucodonosor es siervo de Jehová. Es siervo de Jehová. Entonces, cuando tú le prestas un servicio a Jehová, Él te da un pago. Él te da un pago. Él está diciendo, mira, Nabucodonosor, el pago tuyo es Egipto. Te doy Egipto en pago. Entonces, Nabucodonosor va a Egipto y ¿qué hace? Saquea a Egipto,
toma la riqueza de Egipto en forma de pago y le paga a sus soldados. ¿Por qué? Porque Dios autorizó eso. El Creador autorizó eso. Dice, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Entonces Nabucodonosor ya puede pagarle ¿qué? A su ejército. ¿Por qué? Porque él estaba prestando un servicio a Jehová nuestro Dios. ¿Cuáles fueron las órdenes de Jehová nuestro Dios para Nabucodonosor? Destruir Israel. Nabucodonosor ordenó en el tiempo de Jeremías de que Nabucodonosor destruyera Israel, de que matara al rey de Israel y le sacara los ojos en frente de sus hijos. ¿Quién profetizó eso? Jeremías. Y Dios le da un pago a Nabucodonosor. Le da la tierra de Egipto en forma de pago, porque Nabucodonosor hizo todo lo que Dios quería, tanto que lo llama mi siervo. La Biblia lo dice. ¿Quién ordenó la muerte del rey de Israel? Jehová nuestro Dios. Dios ordenó que le mataran los hijos y que luego le sacaran los ojos. ¿Quién la ejecutó? Nabucodonosor. Jehová nuestro Dios ordenó la destrucción de Israel. ¿Quién la ejecutó? Nabucodonosor. ¿Pero quién ordenó todo? Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le dijo, mira Nabucodonosor, como también fuiste a Tiro, te voy a dar Egipto en forma de pago. Ve y saquéala. Saquea toda la riqueza. Nadie te va a poder acusar. ¿Por qué? Porque la orden viene de Dios, viene del Creador. Nadie acusa a Nabucodonosor de eso. Todo el mundo que hizo, cayó. Silencio. Y Dios le dio la tierra de Egipto en forma de botín. Dice, por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto. Mire lo que dice después Jehová, para que después no digan, no, tú te lo estás inventando. Esas son palabras del Señor. Dice, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. ¿Quién contrató a Nabucodonosor? Jehová nuestro Dios. Y Nabucodonosor solamente hizo lo que Dios quería que él hiciera. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Jehová se encargó de darle a quien, a Nabucodonosor, la tierra de Israel. Perdón, la tierra de Egipto. La tierra de Israel para que la destruyera y la tierra de Egipto para que la saqueara. Y Nabucodonosor vendría siendo ¿qué? Un árabe. Y ahí la tierra de Egipto ha estado ¿qué? En manos de los árabes. Y nosotros debemos entender de que la tierra de Egipto es la tierra del origen de los negros. La tierra de Egipto es la tierra de los negros. Nosotros debemos sentir celos por la tierra de Egipto, porque es una tierra gloriosa. La tierra de Egipto es una tierra gloriosa. Miren, una semilla, si tú eres un agricultor, una semilla no se puede plantar en cierto lugar o en cualquier lugar porque te va a decir, mira, esa semilla no florece, no da fruto en esa tierra. Asimismo ocurre con las personas negras. Nosotros estamos que divagando en las ciudades pidiendo asilo. Pero nosotros tenemos nuestra casa que es Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Pero ella está en manos de ¿qué? De los árabes. Porque de acuerdo a la historia, Dios se la entregó ¿qué? A los árabes, a Nabucodonosor. ¿En qué? En pago del servicio que Nabucodonosor le prestó a Jehová nuestro Dios. Pero nosotros podemos volver a recuperar nuestra tierra gloriosa. Es realidad. Debemos poner la mirada en eso. Todos los días se hacen sacrificios. Todo el día mueren personas, con motivos o sin motivos. Nosotros podemos recuperar Egipto. Así haríamos ¿qué? Haríamos historia. Escribiríamos una historia. ¿Por qué? Porque peleamos por la tierra de nuestro origen. En algún momento nuestros hijos van a querer desear volver a la tierra de su origen. Dos opciones. ¿Lo hacemos nosotros o lo hacen nuestros hijos? Ahora bien,
Lo que les decía, si tú eres un agricultor, tú vas a decir, oye, tú puedes plantar una semilla, claro, si esperas que no produzca, porque las semillas se deben plantar en cierto lugar con cierta tierra. Cada semilla tiene que su tierra diferente. Una persona blanca tiene sus condiciones adecuadas para vivir, para que saque su máximo provecho. Asimismo, los negros. Los negros tenemos que vivir en ciertas condiciones para poder sacar nuestro potencial máximo. Es realidad. Así como cada semilla tiene que ser plantada en su tierra adecuada, así como los negros tienen que vivir en su tierra de origen. Egipto, Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Egipto no es la tierra de origen, sino que fuimos que esparcidos por las naciones. ¿Por qué? Porque perdimos. Cuando tú pierdes, eso hacen con el enemigo. Tú dices, soy el capitán del ejército. Hay recursos, comida para nosotros, pero tenemos a estos que los capturamos. ¿Por qué? Porque perdieron en la guerra. ¿Los mato o los vendo como esclavos? No puedo mantenerlos, porque la guerra es así. Entonces lo que se hace es que venderlos. Eso fue lo que hicieron con nosotros. Nos vendieron, ¿por qué? Porque perdimos. Nosotros en el tiempo antiguo, los egipcios eran conocidos como una raza guerrera. Iban a Egipto ¿a qué? A comprar armas, a contratar gente para ir a la guerra. Éramos una raza guerrera. ¿Una raza de qué? De faraones, de reyes antiguos. Pero todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque perdimos y fuimos esparcidos. Fuimos esparcidos. Jehová el Señor nos castigó. ¿Un castigo qué? Divino. Pero ese castigo ya terminó. Ya terminó. Ya podemos volver ¿qué? A nuestra tierra gloriosa. Vimos en videos anteriores de que quien está en Egipto son puros árabes. La bandera que tienen de Egipto no es la bandera original de Egipto. Es realidad. Nosotros tenemos que recuperar nuestra tierra de origen. Debemos literalmente, ¿qué es? Plantarnos en nuestra tierra de origen. ¿Para qué? Para poder sacar nuestro máximo potencial. Debemos hacer eso. Debemos, ¿qué? Hacer historia. Yo he visto personas que dicen, son periodistas, personas negras que dicen, miren, es que la tierra de Egipto es una tierra que nos pertenece, porque miren los dibujos, miren el arte que ustedes tienen en sus museos nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque somos negros y es el arte de nuestros antepasados. Por las personas blancas dicen, no, ustedes lo perdieron en la guerra, no se las podemos devolver así nada más. Y lo que ellos dicen es verdad, no nos lo pueden entregar así nomás. ¿Por qué? Porque ellos lo sudaron y lo ganaron. Y la forma de recuperarlo es de la misma manera en que ellos no lo ganaron en la guerra. Tú te haces respetar de dos maneras, de la manera educada o de la manera muy educada, que es la espada. Entonces debemos entender de que el mundo se está que armando para una guerra y los negros están que esparcidos y somos débiles porque ni siquiera entre nosotros nos amamos. No podemos decir mentiras. Diciendo que entre los negros nos amamos muchísimo, eso sería una gran mentira. Entre nosotros no tenemos un objetivo por el que luchar. Y por eso yo quiero unificar a las personas negras y poner un objetivo, recuperar nuestra tierra de origen, Egipto, volver a la tierra gloriosa. Por eso si tú miras Egipto, Egipto no ha mejorado, es un país que está literalmente desolado, porque ellos no son los verdaderos egipcios, sino que somos nosotros, porque los egipcios son negros. Egipto también se dice Misraim, la raíz. Negro, incluso mi piel parece la tierra. Mis raíz, la raíz. Nuestras manos parecen raíces. Egipto, tierra negra, tierra de negros. Tenemos el deber de qué? De hacer historia. Dirán, miren, ellos fueron los que lucharon por la tierra de sus antepasados. Lucharon y ganaron. Porque lucharon con Dios y su fuerza fue Jehová. Él les dio la victoria. Haríamos historia. La hacemos nosotros
o la hacen nuestros hijos, en algún momento ellos van a tener que pelear por lo suyo, porque ya hemos hablado, ya les hemos dicho, miren, esa tierra nos pertenece, ese arte nos pertenece, todo nos pertenece, pero ellos ya no quieren entender con palabras. Ellos no quieren entender con palabras porque las palabras ya no les hacen eco, no les hacen efecto. Ellos quieren que vayamos a los hechos y yo los puedo entrenar como auténticos guerreros. Es realidad, les puedo ayudar aquí a tomar la tierra gloriosa que es Egipto. Nos estaremos que plantando en esa tierra de qué? De origen, para sacar nuestro máximo provecho. Porque nosotros somos qué? Semillas. Somos semillas que estamos plantados en una tierra donde no podemos dar buen fruto. No podemos dar buen fruto. Incluso estamos qué? Yendo de país en país pidiendo que nos acepten. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿No tenemos un lugar asignado? Sí, Egipto. Egipto. Entonces tenemos que demostrar que somos qué? Los dueños. Ya hemos hablado, sí, sobre eso, sobre eso. Hay que demostrarlo. Cuando no quieren darte las cosas por las buenas, se toman por las malas. Así se hace esto. Así funciona esto. ¿Cómo nos la quitaron a nosotros? Por las buenas nos dijeron, miren, ustedes son los egipcios, los faraones. Váyanse de aquí y nos fuimos. Así nos la quitaron a nosotros. Nos la quitaron por la fuerza. Y como tenían más fuerza, la tomaron. Pero ahora es tiempo de qué? De que nosotros hagamos qué? Historia. Todos vamos a morir en algún momento. Hay gente que muere y nadie sabe cómo murió. Nosotros podemos escribir una historia y decir, ellos murieron luchando por la tierra gloriosa, pero no murieron porque murieron, sino fueron que victoriosos. Ellos no murieron porque nosotros no vamos a ir a una guerra a perder, sino a ganar. Porque a Jesús le gusta siempre es ganar. ¿Y con nosotros está quién? Jesús y Jehová nuestro Dios. ¿Que van a ser qué? La fuente de todo poder. Esa es la idea. Ustedes son libres de escoger. ¿Se van a quedar en los lugares donde se han asentado ahí dispersos? Ahorita que viene guerra, y la guerra es complicada porque la guerra trae hambre, trae necesidad, trae mucha muerte. Y como los negros están dispersos, van a ser una presa fácil. Van a tomar a sus hijos para el ejército de ellos y van a tener que pelear la guerra de ellos. No, se llevaron a mi hijo. Tenían la fuerza para hacerlo. Pelearon ¿qué? La guerra de ellos. Se llevaron a mi hija a servir al ejército de ellos. Es mejor pelear por nuestra propia causa. Siempre va a llegar ese momento donde tú tienes que pelear por tu propia causa. Cada persona es libre de elegir. Al final todos vamos a morir, pero es mejor morir por una causa. Es realidad, por una verdadera causa. Entonces, volvemos a nuestra tierra de origen, la recuperamos y ¿qué hacemos? Historia. Siempre van a ser recordados como aquellos que perdieron y reconocieron que perdimos nuestra tierra de qué? De origen. Pero ellos fueron los que la recuperaron. Es realidad.